Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Loyal Pink basados en el libro. Veremos si nos invita a jugar tenis aquí, dijo el hermano mayor mientras movía los brazos hacia adelante y hacia atrás como si estuviera practicando azotar una pelota de tenis. Debe haber sido difícil después de que la conocí el año pasado. Parece que nosotros dos seremos las últimas personas que ella invite. El príncipe Anot levantó la mano y le acarició la barbilla. Me temo que dos tenemos que dejarnos bigote para asustar a los chicos. Anil es tan hermosa. Creo que sí, pero también creo que cuanto más rica y refinada se vuelve Anil, más difícil es encontrar un hombre dispuesto a pedirle matrimonio a una mujer de alto estatus. Es como buscar una aguja en un océano. Tus palabras me dieron una idea. El príncipe Anot comentó con una amplia sonrisa. Me temo que los caballeros occidentales no comparten su perspectiva. Esto es aún más preocupante. Los hombres occidentales, especialmente los de ascendencia europea, tienden a ser más atrevidos que los tailandeses. ¿Anil fue designada para comprometerse con alguien? Preguntó finalmente el príncipe Anot, expresando su preocupación. Todavía no. Desde la perspectiva de su padre, Anil es todavía muy joven y todos los pretendientes dignos de sus títulos tienen sus imperfecciones. Algunos son mayores, otros menos ricos y algunos parecen descuidados. Ninguno parece contar con la aprobación de su padre, dijo, explicó el gran príncipe, sacudiendo la cabeza. Nacer en la realeza es un desafío, y nacer en la realeza es aún más desafiante en muchos sentidos. Como mínimo, ambos podemos seleccionar un compañero de vida sin las restricciones de los títulos reales, a diferencia de ella. ¿Es así mismo? Parece que la mirada del gran príncipe se oscurece, aunque sea por un breve momento, una mera fracción de segundo, pero el príncipe Anón se dio cuenta de esto inmediatamente. Pronto te casarás con Lady Parvati. Por favor, hermano mío, no te detengas en el pasado, hermano. El gran príncipe miró a su hermano menor, quien no solo tenía el dulce rostro de la princesa Lisa, su madre, sino también la gentil sonrisa. No quiero insistir en esto, pero no puedo dejar de pensar, Anon. Mi compromiso con Eufag es fuerte, pero nuestros lazos familiares son muy estrechos. Bueno para nuestro futuro hijo. Con todos los conocimientos y estudios que he tenido, ¿cómo puedo ignorarlos? El príncipe Anatagut se mostró sombrío cuando mencionó con tristeza a Eufag, quien tiene el título de sobrina de la princesa Lisa. Lady Wang, que es casi 12 años menor que el gran príncipe, tiene un rostro hermoso y modales dulces y gentiles, como los de una mujer lana. Esto quedó grabado en cada consideración del hermano mayor desde la primera vez que vio su rostro. Cuando la princesa Lisa lo llevó a visitar el palacio de la princesa Dararai, la tía del príncipe en Chiang Mai, en ese momento el príncipe Anatagut simplemente se guardaba todo para sí mismo en cuanto a desear que sus sentimientos cambiaran con el paso del tiempo. El afecto por Lady Wang carecía cada vez que tenía la oportunidad de conocer a sus familiares en diversos eventos. Aunque no se ve a menudo, la tierna voz con la que Lady Eunfang se dirige a él como hermano, Chao, sigue resonando en su mente causando revuelo cada vez que lo recuerda. Esto es solo entre nosotros, Anon. El gran príncipe sonrió, pero parecía aún más sombrío. Ni siquiera Lady Uff lo sabe, ni debería saberlo, pero parece que Annie lo sabe, admitió el príncipe Anon, incapaz de negar que había aprendido en secreto de la princesa Nilapad durante su recepción de bienvenida a su regreso de Europa hace 6 años.